Raza Gucerat contra raza Sindhi, ¿cuál es la mejor para la producción de leche y carne? Hablemos de las razas bovinas productoras de leche y carne, específicamente de la raza Gucerat y la raza Sindhi. Ambas son razas de ganado originarias de la India y son conocidas por su capacidad para producir leche y carne de alta calidad. En este video, analizaremos las ventajas y desventajas de ambas razas y las compararemos para que puedas decidir cuál es la mejor para ti. La raza Gucerat es una de las razas más antiguas del mundo y es conocida por su gran resistencia a las condiciones climáticas extremas. Son resistentes al calor y a la sequía, lo que los hace ideales para áreas con climas cálidos y secos. La raza Sindhi, por otro lado, es una raza de ganado fuerte y robusta que se adapta bien a una variedad de climas y terrenos. En cuanto a la producción de leche, la raza Gucerat es conocida por producir leche de alta calidad con altos niveles de sólidos, incluyendo proteínas y grasas. Sin embargo, la producción de leche es relativamente baja en comparación con otras razas de ganado lechero. La raza Sindhi también es conocida por producir leche de alta calidad, pero su producción de leche es mucho más alta que la de la raza Gucerat. En términos de producción de carne, la raza Gucerat es conocida por su carne de alta calidad y su capacidad para producir carne magra. Sin embargo, debido a su baja producción de carne, no se considera una raza productora de carne a gran escala. La raza Sindhi, por otro lado, es conocida por producir carne de alta calidad con un alto rendimiento de carne en canal. Ahora, pasemos a las ventajas y desventajas de cada raza. Empecemos con la raza Gucerat. Ventajas. Resistencia al calor y la sequía. Producción de leche de alta calidad con altos niveles de proteínas y grasas. Carne magra y de alta calidad. Desventajas. Producción de leche relativamente baja en comparación con otras razas de ganado lechero. Baja producción de carne. Ahora, hablemos de la raza Sindhi. Ventajas. Fuerte y robusta, adaptándose bien a diferentes climas y terrenos. Producción de leche de alta calidad y alta producción de leche. Carne de alta calidad y alto rendimiento de carne en canal. Desventajas. Requiere más atención y cuidado que la raza Gucerat. No tan resistente al calor y la sequía como la raza Gucerat. En conclusión, tanto la raza Gucerat como la raza Sindhi son excelentes opciones para la producción de leche y carne. Cada una tiene sus ventajas y desventajas en términos de adaptabilidad, producción y salud. Al elegir una raza bovina, es importante tener en cuenta las condiciones del entorno y las necesidades del mercado local para tomar la decisión más adecuada. Esperamos que esta comparación entre las razas bovinas Gucerat y Sindhi haya sido útil para resolver su intención de búsqueda y brindar información valiosa para aquellos interesados en la producción de leche y carne. Recuerde que al tomar decisiones sobre la selección de razas bovinas, es importante tener en cuenta factores como la adaptabilidad, la salud, la producción y las necesidades del mercado local para obtener el mejor resultado en la producción de carne y leche.